¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Hoy regresamos con la serie Editar Como. Vamos a intentar replicar los colores del Kodak Kodachrome en fotografía digital. Bien, antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que me sugirieron el Kodachrome como un estilo para analizar. Creo que ha sido el video más sugerido o más demandado en el canal. Entonces les recuerdo que si tienen videos que quieren que yo realice, estilos que quieren que yo replique, ponlo abajo en los comentarios y yo poco a poco me tomo mi tiempo, pero los voy a ir checando. Bien, ya saben cómo funciona esto. Primero vamos a checar unos cuantos ejemplos de fotografía tomada con este diapositiva de color y después saltamos a Lightroom, aplicar ese conocimiento al editar una fotografía y crear un preset a partir de ello. El legendario Kodachrome, el primer rollo producido en masa a nivel comercial a nivel mundial. Tiene una historia muy interesante, un proceso de revelado muy tedioso y largo, pero no nos interesa todo eso, eso se lo dejamos a otros canales. A mí lo que me interesa es simplemente observar estos colores, entenderlos y ver cómo los vamos a replicar en fotografía digital para aprender en el proceso. Entonces ya sé que va a haber algún purista quejándose en los comentarios, amante de la fotografía analógica. El propósito de mis tutoriales es simplemente aprender. Entonces utilizamos estilos de fotógrafos, estilos de películas, en este caso de rollos, como ejemplo para generar un ejercicio y desarrollar nuestras habilidades de Lightroom. Entonces no quiero verlos quejándose en los comentarios. Venga, Kodachrome, si no les suena el nombre, quizás esta imagen sí se les hace más familiar. Esta es la fotografía de la chica afgana tomada por Steve McCurry, una fotografía muy famosa que ha aparecido en la portada de National Geographic, y todas las fotos más famosas de este fotógrafo las vamos a ver que están tomadas en Kodachrome. Entonces este es Kodachrome 64 y después también tenemos Kodachrome 25 y Kodachrome 200. Para este tutorial nos vamos a concentrar en desglosar el Kodachrome 64 y el 25, que son hermanas pero tienen diferencias bastante marcadas. Bien, primero hablando de las características del Kodachrome 64, que es el primero que vamos a hacer, este tiene un contraste bastante fuerte. Noten cómo los negros son súper intensos, generando un poco de pérdida de información en las partes oscuras, y después los blancos también son bastante intensos, generando una exposición bastante estirada con un contraste muy marcado. Ahora, los medios tonos, sombras y animaciones medios tonos se preservan bastante bien. Pero eso es en cuanto a contraste. ¿Qué pasa en los colores? En cuanto a colores podemos observar que es una paleta bastante desaturada. Vemos como todos los colores están muy opacos con la excepción de los rojos. Los rojos y los anaranjados en particular resaltan por encima del resto. Entonces los rojos siempre van a ser bastante intensos con el Kodachrome, y esto lo vimos mucho en las fotografías de Steve McCurry, tal vez un poquito acentuados, tal vez por el proceso de revelado, tal vez por algún retoque post edición. Pero las fotografías de Steve McCurry podemos observar estos anaranjados y rojos súper intensos que no son lo que un fotógrafo normal vería al revelar un Kodachrome sin ninguna manipulación. Otro color que no es tan afectado por esta desaturación son los azules. El cielo sí lo vemos un poquito desaturado, pero aquí la diferencia es que no brilla tanto como debería. Los azules están bastante opacos, es decir, tienen un poco de negro para que sean más oscuros, y como consecuencia obtenemos unos azules bastante ricos en el cielo también. Ahora, hablando de colores, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el Kodachrome 64 siempre va a tener esta cualidad cálida sobre la imagen. Casi todas las imágenes tomadas con este rollo siempre van a presentar este tono amarillento o anaranjado. Yo lo considero en las partes oscuras de la imagen. Esto lo podemos añadir en gradación de color en Lightroom, pero básicamente le da esta cualidad amigable, cálida y ahora un poquito retro a las fotografías. Ahora, hablando de tonalidades, los tonos de piel con el Kodachrome 64 siempre resultan un poquito desaturados, básicamente no tienen tanta intensidad y no son colores naturales, están llevados ligeramente hacia los amarillentos, anaranjados, y lo podemos ver prácticamente en todos los retratos. No vamos a ver tonos de piel con magentas o rosas apareciendo, simplemente van a estar llevados un poquito hacia los anaranjados. Y finalmente, tratándose de un rollo concentrado en nitidez y calidad, el granulado es muy pequeño, prácticamente es imperceptible a menos que pongas atención. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta para replicar este estilo. Entonces el Kodachrome 64 presenta esta imagen clásica, cálida y contrastada que hace el Kodachrome 25. En paleta de colores es prácticamente igualito, no tenemos ningún cambio en cuanto a las saturaciones, siguen siendo tonalidades bastante desaturadas. Lo que cambia es el contraste, y noten ahora cómo los negros han perdido toda su fuerza. Los negros ahora son prácticamente grisáceos y difuminados, dando la apariencia de que esta imagen tiene una exposición bastante plana. Entonces simplemente estamos subiendo los negros para que no sean nada fuertes y retirando un poco de contraste que tiene el Kodachrome 64. De ahí en fuera ya no tiene esta paleta cálida añadida a toda la imagen, de modo que resulta una imagen un poquito más fría, pero sigue conservando los mismos colores. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y luego otra cosa extra es que el Kodachrome 25 tiene un grado aún más fino que el 64, y ahora sí generamos unas imágenes súper nítidas, prácticamente es imperceptible el granulado.
Ahora, una pequeña nota, a veces van a encontrar fotografías tomadas con Kodachrome con un tinte morado o azulado intenso como esto, y esto simplemente es un defecto a la hora de escanear la película. Verán, Kodachrome solamente lo podías revelar con Kodak, o sea, tenías que enviárselo a sus laboratorios y ellos mismos te enviaban las fotografías. Después dejaron de hacerlo y designaron solamente 2 laboratorios a nivel mundial para revelar el Kodachrome. Uno en Estados Unidos, uno en Suiza, y solo ellos tenían las técnicas y los químicos correctos para revelar correctamente la película y que se viera con los colores que Kodak había intencionado. Entonces, si intentabas revelar por otro lado, a veces obtenías este tipo de errores o aberraciones azuladas o moradas. Entonces, estos no son los colores de Kodak en general. Pero bueno, claro, es suficiente del análisis. Hoy vamos a generar 4 filtros. El Kodachrome 64, Kodachrome 25 y 2 pequeñas variantes azuladas, ¿por qué no? Entonces saltemos a Lightroom, pero antes de ello, como siempre, les voy a recordar que estos 4 filtros van a estar incluidos en el paquete editar como V3 y también en el paquete Analog. Link ahí arriba en mi tienda si los quieren checar. El paquete Analog contiene todos los filtros analógicos que hemos replicado a lo largo de las distintas temporadas de la serie Editar como. Entonces, si se quieren saltar todos mis tutoriales, evitar escuchar mi voz y de paso apoyarme, esa es una gran manera y lo agradecería muchísimo. Si no pueden, no se preocupen, saltemos a Lightroom y comencemos a colorear. Bien, creadores, aquí ya estoy dentro de Lightroom Classic y no se preocupen si están utilizando otra versión de Lightroom, ya sea la desktop, móvil o Camera Raw dentro de Photoshop. Son las mismas herramientas porque se trata del mismo programa, simplemente la interfaz es un poco distinta. Bien, primero vamos a generar el Kodachrome 64 y lo primero que queremos es traerle un poquito más de contraste a esta imagen y para ello vamos a utilizar las correcciones básicas que tenemos aquí en conjunto con la curva de tonos. Entonces lo que queremos hacer es darle más brillo a las partes más iluminadas y más fuerza a los negros, pero queremos preservar el rango medio de nuestra exposición, es decir, los medios tonos. En correcciones básicas, los medios tonos no aparecen como tal, pero están más o menos entre las iluminaciones y las sombras. Entonces, aquí lo que quiero hacer es las iluminaciones no llevarlas hacia el positivo, sino perdemos detalle en las partes más brillosas de los medios tonos. Queremos llevarlo ligeramente hacia el negativo. En este caso, por ahí del menos 25, trayendo un poquito más de detalle a las partes brillosas. Ahora, contrario a eso, las sombras no queremos ir hacia el negativo, sino introducimos más contraste y perdemos detalle. Queremos ir ligeramente hacia el positivo. Voy a irme con un valor cercano al más 10, nada muy extremo, simplemente trayéndole un poquito de información a esas partes opacas. Ahora sí, los blancos y negros sí controlan los extremos de nuestra exposición. Entonces blancos los voy a llevar hacia el positivo para darles más brillo, más o menos por el más 35, y negros en este caso no los voy a mover, mejor los muevo en la curva de tonos. Ahora sí, la curva de tonos puede hacer básicamente lo que hicimos en correcciones básicas, entonces me gusta utilizarla como una segunda capa para editar el contraste. Aquí nos da más libertad. Arriba en correcciones básicas solo tenemos 4 sliders para controlar toda la imagen. Aquí tenemos la libertad de añadir la cantidad de puntos que queramos y partir nuestra imagen en la cantidad de partes que queramos. Entonces esta línea que tenemos aquí o curva representa nuestra imagen y la podemos alterar y modificar desde esta herramienta. Puede ser una herramienta bastante compleja. En este caso solo vamos a hacer 2 movimientos muy sutiles. Este punto de hasta abajo en la esquina inferior izquierda va a controlar los negros. Queremos negros mucho más fuertes. Entonces voy a ir no hacia arriba, sino introduzco más brillo. Voy a ir hacia la derecha para introducir más fuerza a los negros, más o menos por ahí. La entrada será 10, que simplemente es la coordenada en eje de X. Salida es la coordenada en eje de Y, por eso está en 0, no lo moví hacia arriba. Y obtenemos estos negros mucho más fuertes. Noten la diferencia, así está antes. Y después simplemente le traemos mucha fuerza a las partes oscuras. Ahora, los blancos que tenemos acá, no queremos llevarlos hacia abajo, sino los opacamos, sino hacia la izquierda, trayéndoles un poquito más de brillo. La entrada es 240, la salida 255. Les recuerdo que estos son valores tentativos, ustedes pueden jugar, tal vez quieren un estilo un poquito más suave, más intenso, aquí pueden moverlos. Estos simplemente son los valores que yo voy a poner como referencia. Entonces aquí inmediatamente nuestra imagen ya tiene mucho más contraste. Noten la diferencia entre los negros y los blancos, está mucho más marcada que en la fotografía original. Ahora, antes de pasar a color, tenemos la paleta de presencia aquí arriba. Tenemos textura, claridad y borrar neblina, que en sí son efectos para añadir o quitar nitidez a nuestra imagen, pero también alteran el contraste y la exposición. Por eso están aquí en las correcciones básicas. Entonces, como pueden ver, borrar neblina altera nuestra exposición inmediatamente, tal como claridad, que añade más contraste.
Entonces aquí ustedes pueden jugar con estos valores. Yo me voy a ir hacia negativo simplemente porque esta imagen está súper nítida, tomada con un sensor de 33 megapíxeles. Entonces lo que quiero hacer es restarle un poco de la nitidez y el contraste que tienen los lentes y los sensores contemporáneos para que parezca un poquito más como fotografía antigua. Entonces lo que voy a hacer es bajar la textura, no hacia el positivo, sino hacia el negativo. No mucho, por ahí al menos 15, quitándole un poquito de esa nitidez. Y claridad añade contraste a medios tonos, entonces no voy a ir hacia positivo, si no se ve horrible. Voy también hacia negativo ligeramente, haciendo la imagen un poquito menos contrastada en los detalles. Por ahí el menos 15 también será el valor con el que me voy. Ahora, borrar neblina, en este caso no lo voy a mover. Muchas veces han visto que lo utilizo en estos estilos analógicos para introducir un poquito de aberración parecida a aleación. Pero si la introduzco aquí, deshace todo el trabajo que hicimos para obtener el contraste que buscábamos. Entonces, borrar neblina no lo voy a incluir. Bien, vamos por buen camino, pero consecuencia de introducir más contraste, noten cómo nuestra imagen ahora tiene más saturación. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que cuando añades más contraste a tu imagen, la saturación sube. Si reduces el contraste, la saturación baja. Ese es simplemente un defecto de cómo funcionan las herramientas de edición. No solo es de Lightroom, va a funcionar en Photoshop, en Capture One, en todos los programas de edición de color, siempre pasa esto. Entonces, ahora vamos a bajar a colores y quitarle la saturación excesiva a todas estas tonalidades. Entonces, vamos a iniciar con el mezclador de colores, antes llamado HCL, y aquí tenemos ahora dos opciones. Tenemos punto color o mezclador, y en el mezclador están todas las herramientas que antes conocíamos como HCL. Entonces, bueno, vámonos primero con la saturación, que creo que es lo más importante que vamos a hacer aquí, cambiarle esa saturación a tonalidades un poquito más pastelosas a muchos de los colores, con excepción de los rojos. Los rojos vamos a dejar para el final, pero naranjas van a controlar mucho de las tonalidades de piel, como pueden ver, y de los amarillos. Entonces no queremos ir hacia el positivo, queremos unas tonalidades de piel mucho más opacas. Vamos a ir hacia el negativo por un valor cercano al menos 30. También vamos a hacer lo mismo con los amarillos, que como pueden ver controlan mucho de los verdes más chillantes. Controlan aquí estos elotes. Entonces vamos a ir hacia el negativo también. Mazorcas diría, al menos 30. Y los verdes van a controlar ahora sí los verdes más oscuros. Entonces también controlan un poquito de la cáscara que tenemos aquí. Hacia el negativo también, por ahí al menos 30. Aguamarinas los voy a dejar en menos 20. Y también voy a reducirle la intensidad a los azules, también por ahí del menos 20, simplemente quitándole un poco de saturación. Inmediatamente vemos la comparativa con los azules y tienden ahora a ser unas tonalidades mucho más pastelosas, más amigables, justo como las que vimos en las fotos de ejemplo. Ahora sí, vámonos con los rojos, que no tenemos muchos en esta imagen, tenemos por aquí unos pocos en desenfoque. Vamos a ir de más intensidad hacia el positivo, no demasiado, sino estos sí parecen como los ejemplos que vimos en las fotos de Steve McCurry. Vámonos por ahí del más 35, más 40, suficiente para que los rojos resalten en todo este mar de desaturación. Ahora, ya que tenemos nuestra imagen más desaturada, vámonos a tonalidad. Aquí vamos a cambiar unos cuantos de los colores. Entonces, rojos, les recuerdo que los rojos no estaban hacia los morados, como podemos hacer esto, estaban ligeramente hacia las tonalidades anaranjadas. No demasiado, pero ligeramente vamos a llevarlos hacia el positivo. Creo que con un valor cercano al más 15 será suficiente y ya se ven un poquito más hacia tonalidades de tabique. Después, los naranjas, que controlan mucho las tonalidades de piel, no queremos que estén hacia los rosados, queremos que estén hacia los anaranjados ligeramente y amarillentos. Entonces voy a irme bastante arriba para estos, por ahí del más 27. En este caso tenemos una tonalidad de piel en particular en esta fotografía. Toda esta gente es asiática. Vamos a ahorita probarlo en otras imágenes con distintas tonalidades de piel. Entonces vamos a ver cómo funciona. Amarillos van a controlar los verdes y no queremos llevarlos hacia los amarillos, sino se ve extraño esto. Queremos llevarlos ligeramente hacia tonalidades más frías, por ahí del más 20, simplemente para que se asemejen más hacia los esmeraldas. Y los verdes mismos voy a llevarlos un poquito más profundo, por ahí del más 30. Bien, ya casi terminamos con HCL. Nos falta bajar a luminancia y aquí queríamos alterar un color en específico, los azules. Queremos que los cielos sean un poquito más oscuros de lo normal para preservar un poco de sus tonalidades. Justo como vimos en todas las fotos de paisaje, el azul del cielo estaba bastante oscuro y para oscurecerlo movemos el slider de luminancia hacia el positivo para introducir más blanco, hacia el negativo para introducir más negro a la imagen. Y no voy a ir muy arriba, va a ser algo muy sutil por ahí del más 15, del menos 15, para simplemente opacar ligeramente el cielo, pero que no sea completamente irracional. Bien, desactivamos mezclador de colores, así está antes, bastante saturado por el contraste que añadimos en correcciones básicas, y después simplemente quitándole un poco de intensidad a la mayoría de la paleta, con excepción de nuestros rojizos.
Ahora, después de mezclador de colores, ya podemos cerrar esta paleta. Pasamos a gradación de color y vamos a añadirle ese tinte cálido que le dimos a todas sus fotografías. En gradación de color ustedes pueden añadir el tinte o la saturación a distintas partes de la imagen, ya sea las sombras, medios tonos o iluminaciones o incluso la rueda global que tenemos hasta la derecha. Yo en este caso creo que voy a añadir ese tinte anaranjado a las sombras, a las partes oscuras. Entonces voy a añadir un poco de saturación para poder ver qué color estoy moviendo y seleccionar el correcto. Tal vez me voy a ir con el valor en tonalidad de 46, que es este naranja bastante bonito. Y la saturación es excesiva, nunca recomiendo ir muy alto. Tal vez por ahí del 13%, 10% será suficiente. Inmediatamente noten la diferencia, cómo la imagen se pinta con esta cualidad bastante cálida y se ve bastante bien. Nada muy distractor, pero se ve bien. Ahora nos falta una última cualidad del Kodachrome 64, que es el granulado. Vamos a bajar a efectos. Efectos está hasta aquí abajo por default. Y aquí podemos añadir viñeta y granulado. Voy a hacer un poquito de zoom simplemente para ver. Tenemos un poquito de ruido natural de cómo está tomada la fotografía. Lo que queremos es un poco de granulado. Entonces voy a añadir un poco de cantidad, más o menos por estos rangos. Y el tamaño lo voy a incrementar ligeramente, tal vez por ahí del 35%. Y si nos alejamos no es tan perceptible, pero está ahí, simplemente dándole un poquito de textura a nuestra imagen. Entonces el valor con el que me fui es cantidad de 27, tamaño 35 y rugosidad de 50. Lo dejamos por default. Entonces así tenemos el antes y después de nuestra fotografía. Y creo que hicimos un buen trabajo, pero como siempre vale la pena probar este filtro en otras imágenes para ver si se ve bien en otras fotos o si simplemente se trata de un caso particular donde el filtro funciona para una foto. Entonces es mejor probarlo. Pero antes de probarlo hay que guardarlo. Vamos al panel de la izquierda y en ajustes preestablecidos le damos en el más y aquí le damos crear. Les recuerdo que aquí no queremos marcar cualquier casilla que no utilizamos. Entonces no utilizamos detalle, no utilizamos exposición, contraste y equilibrio de blancos. Entonces no los vamos a marcar. Bien, veámoslo en esta fotografía simplemente para probar cómo se ve el contraste. Vamos a aplicar el filtro. E inmediatamente notamos cómo los negros se hacen un poquito más intensos y los blancos también. Tenemos este tinte amarillento sobre la imagen. Es muy evidente en comparativa con la original. Y ligera desaturación en los banderines que tenemos acá en las tonalidades, simplemente ligero pero nada muy intenso. Veamos cómo se ve en esta imagen donde ya tenemos un contraste bastante marcado. Entonces vamos a aplicar el filtro. Aquí lo tengo, Kodachrome 64. Inmediatamente noten el cambio en cuanto a contraste. Entonces lo desactivo, así está antes. Y después simplemente es un cambio dramático en cuanto a la fuerza de los negros y los blancos en particular. Simplemente dándole este toque mucho más excéntrico a nuestra fotografía. Y vemos esa ligera desaturación de las tonalidades, pero nada en extremo mientras añadimos este toque cálido. En esta imagen simplemente estoy interesado en ver si hicimos un buen trabajo con los rojos. Y noten aquí abajo como los rojos son más intensos y ligeramente hacia las zonas del tabique. Justo lo que buscábamos. Hicimos un buen trabajo ahí. En esta imagen de mi amigo Kevin podemos ver cómo funciona con tonalidades de piel un poco más bronceadas. Y noten cómo no es nada completamente loco, pero muy parecido a lo que vimos, ligeramente desaturadas y amarillentas. También podemos observar ese tinte cálido y una imagen ligeramente más contrastada. Creo que hicimos un buen trabajo por aquí. Bien, como pueden ver, no es un filtro que hace los cambios más dramáticos del mundo, pero sí añade más contraste a nuestra fotografía. Si lo activo, inmediatamente la imagen se ve más contrastada y ligeramente más cálida, con una ligera desaturación de las tonalidades. Tampoco es un filtro radical, pero en el caso de que quieran un estilo un poquito más dramático, siempre pueden jugar con el slider de cantidad. Y noten que si voy hacia el positivo, todos los cambios se hacen mucho más dramáticos y obtenemos más contraste, más color. Todo se va acentuando un poquito más, o hacia el negativo para que el filtro sea mucho más suave. Bien, claro, ese fue el Kodachrome 64. Ahora generemos el 25 a partir de este mismo. Entonces no tenemos que empezar de cero, simplemente es una variante. Aquí tenemos esta foto de mi amigo Kevin. Aquí ya tenemos el Kodachrome 64 aplicado. Y lo que vamos a hacer es simplemente modificarlo. Entonces lo que voy a hacer primero es cambiar la exposición y contraste, porque el Kodachrome 25 ya no tenía esos negros tan intensos, sino estaban más grisáceos y bastante lavados. Entonces vamos a mover la curva de tonos. Este punto, en lugar de ir hacia los negros, vamos a ir hacia arriba, no demasiado, sino se hace completamente plana y gris nuestra imagen, pero ligeramente voy a irme con un valor cercano. La salida va a ser el 13%. Y ahora simplemente noten la diferencia, como nuestros negros son mucho más grisáceos y consecuentemente nuestra imagen se ve mucho más difuminada. Otro cambio que tenemos que hacer es quitarle esta cualidad cálida en gradación de color, porque el Kodachrome 25 no es cálido, se ve mucho más frío. Entonces vamos a darle doble clic
Para resetearlo, ustedes pueden añadir un poco de azul si así lo desean. Yo en este caso lo voy a dejar en ceros. Y el último cambio que tenemos que modificar es el granulado. Queremos un granulado un poquito más fino. Entonces lo que voy a hacer es modificar el granulado que ya tenemos, bajar un poco la cantidad por un valor cercano al 17, y después el tamaño también lo voy a reducir ligeramente, por ahí el -30, para tener partículas un poquito más finas, pero que sigan estando presentes. Bien, ahora guardemos este filtro como una variante. Darle clic derecho, crear ajuste preestablecido. Bien, si vemos en esta imagen y aplicamos primero el 64, ahí tenemos una imagen con un poquito más de contraste y esas tonalidades que buscábamos, la cualidad cálida y los azules más opacos. Ahora si aplicamos el 25, noten la diferencia, la cantidad de información que aparece en las partes oscuras es bastante dramática. Ahora vemos muchísimo más en las partes oscuras y tenemos esos negros difuminados, pero conservando esa paleta desaturada y las tonalidades que trabajamos para obtener. Veamos cómo se ve en esta fotografía de Venecia. Voy a aplicar el Kodachrome 64. Inmediatamente vemos el cambio de contraste, se hace mucho más intensa la imagen y los rojos en particular empiezan a resaltar en comparación con la fotografía original. Ahora otros colores como los verdes, y este que está aquí grabando, y los azules se ven ligeramente desaturados, pero no en el extremo. Definitivamente es un filtro bastante práctico que puede ser utilizado en muchas imágenes. También las tonalidades de piel, podemos notar como ahora han perdido un poquito de ese rosado y ahora están más hacia los amarillentos ligeramente, justo como los queríamos. Ahora aplicamos el Kodachrome 25, que ahora simplemente es la misma paleta, pero ya sin ese contraste y ahora con estos negros difuminados. ¿Qué tal esta imagen de estas chicas sevillanas? Esta imagen naturalmente es bastante cálida, entonces yo creo que el filtro, si lo aplicamos, se va a ver aún más cálido, pero tenemos esos tonos de piel anaranjados que buscábamos y ese granulado muy bonito y una imagen ligeramente más contrastante e impactante. Ahora el Kodachrome 25 lo que hace es difuminar un poquito nuestra imagen, manteniendo esa paleta, pero desaturando un poquito más los colores por esa difuminación de los negros. Entonces así tenemos la comparativa original y ahora el Kodachrome 25 y el 64 mucho más intenso y contrastado. Pero bueno, creadores, creo que hicimos un buen trabajo. Son filtros bastante interesantes, pero un poquito sutiles. Me fui por ese rango un poco más conservador. Ustedes ya saben, pruébenlos en sus fotografías y si quieren un estilo más enfático, tal vez tengan que mover unos cuantos de los sliders para que el estilo sea más dramático. Bueno, ya nos vamos a ir, pero antes de ello voy a generar rápidamente las variantes azuladas simplemente para simular aquellas fotos que tal vez no alcanzaron a llegar a los laboratorios de Kodak y tienen este tinte azulado por el defecto de escáner. Entonces bueno, aquí tengo el 64 aplicado y lo que voy a hacer es irme a la rueda global de graduación de color y añadir una tonalidad bastante intensa del azul. Al final me voy a ir con estos valores, 234 en tonalidad, 45 en la saturación, y voy a guardar este filtro como uno nuevo y después aplico el Kodachrome 25 y aplico los mismos valores en la rueda global. Y ahora tenemos este filtro un poquito más frío con este efecto del escáner. Entonces otra vez lo voy a guardar como uno nuevo. Y obviamente ustedes pueden jugar con la saturación y con la tonalidad para un efecto más intenso si es que así lo desean. Y bueno, aunque estos dos últimos filtros están generados simplemente por diversión, también pueden funcionar para generar un efecto un poquito más frío sobre nuestra imagen si es que queremos cambiar el mood completo de nuestra fotografía. Aquí tenemos el 25 y pasamos al 25 Blue Scan, que le da esta cualidad más fría o un balance de blancos más frío. El 64, después el 64 Blue Scan, y simplemente es un cambio a nuestra imagen original, un look distinto. Pero bueno, creadores, ese es mi intento de llegar a las tonalidades del Kodachrome 64 y 25. No quedé tan conforme con los resultados, pero al final de cuentas me pasé días, prueba y error, intentando distintas formas de llegar a estas tonalidades, y esto fue lo más aproximado que logré. Entonces tampoco quedo súper conforme, pero nunca esperé llegar exactamente a los colores del Kodachrome, porque es bastante especial y difícil de llegar con fotografía digital. Ahora, antes de irme, les recuerdo que estos 4 filtros están en el paquete editar como V3, en el paquete Analog, link ahí arriba a mi tienda. Ahí también pueden encontrar mis filtros de video y de fotografía personales que utilizo todo el tiempo para mis fotos de Instagram o para editar mis videos como este de una manera mucho más rápida. Entonces si me pueden apoyar por ahí, lo agradecería muchísimo, así yo puedo seguir haciendo videos para ustedes. Y si no, no se preocupen, denle like, compartan todas esas cosas. Yo soy Tony Fuentes, nos vemos en el siguiente y un saludo a todos, chicos.